Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar para rogarle a Dios que nos dirija en este estudio que vamos a tener. Oremos. Dios y Padre Todopoderoso que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de las Escrituras, a través de tu verdad, para que podamos conocerte aún más y poder, Señor, estar preparados cuando el tiempo no sea más. Padre querido, bendice a todas las personas que escuchen este mensaje. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio llamado La Iglesia Primitiva y su organización. Es muy importante reconocer cuál era la estructura de la Iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó precisamente poco antes de marcharse. Así que vamos a comenzar con el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 23 y 24. Efesios 5, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también la mujer, la esposa, esté sujeta a su esposo. Amén. Bien, aquí vamos a ver algunos detalles muy importantes. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. Quiere decir que la iglesia no salva a nadie, más bien la iglesia necesita ser salva. Y así como la mujer está sujeta a su esposo, la iglesia debe de estar sujeta a Cristo, que es la cabeza. La iglesia es todo aquel que se sujeta a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante porque cualquier persona que se desliga de Cristo no es la iglesia. Hoy día se dice que la iglesia es las denominaciones, asociaciones inscritas con los gobiernos de la tierra, qué sé yo. Pero la iglesia bíblica, la iglesia que Cristo fundó, fue la iglesia que se sujetó, las personas se sujetaron a Cristo, a su doctrina. Y estas personas y esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo es su Salvador. Así vemos que la iglesia necesita
un Salvador. La iglesia no salva. Eso tiene que quedar claro. En las religiones actualmente se está creyendo que por ser parte de alguna iglesia, entonces prácticamente eres salvo. Pero no es así. La Biblia no presenta ese principio. La Biblia presenta que la iglesia necesita un Salvador y ese Salvador es Cristo. Y para ser la iglesia necesitamos sujetarnos al Señor Jesucristo, sujetarnos a nuestro Salvador. Entonces, como punto número 1, Cristo es la cabeza de la iglesia. No es una junta, no es una asociación, no es una junta de negocios. No, Cristo es la iglesia, es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia necesita un Salvador y la iglesia debe de estar sujeta a Cristo para ser iglesia. Estos son principios bíblicos para entender la organización de la iglesia de Cristo. Sigamos. La palabra iglesia es muy importante porque la palabra iglesia es la palabra griega eclesia, de origen caleo. De ahí viene, según el diccionario Binit, viene que el origen de esa palabra, eclesia, que aparece en el Nuevo Testamento, es de origen caleo. Esa es la palabra. Y la palabra ek significa fuera de. Klesis o kaleo significa llamamiento. Es decir, Cristo hace un llamamiento a los que están fuera. La iglesia significa los llamados, los que Cristo llama o Dios llama y están fuera de. Eso es la iglesia. Los que han sido llamados de afuera. Esa es la iglesia de Cristo, los que han sido llamados. Y aquí vamos a ver en Romanos 8:30, Romanos capítulo 8, versículo 30, dice la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar la palabra kaleo, que es el origen de la palabra iglesia o eclesia. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí aparece la palabra kaleo, que es la palabra origen de eclesia. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces aquí vemos que Dios llamó a sus hijos, esa es la palabra iglesia, y los llamó para justificarlos y así cuando Cristo regrese, glorificarlos. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis, ahí aparece la palabra kaleos o eclesia, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La iglesia son los que han sido llamados para ser justificados, glorificados y a los que participan en la comunión con su Hijo Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 12 dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó, otra vez iglesia, os llamó a su reino y gloria. Entonces aquí estamos viendo que la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó, son los que han sido llamados a ser justificados, glorificados, a tener comunión con su Hijo Jesucristo, los que han sido participantes del reino de Dios y de su gloria. Esa es la iglesia de Cristo, no otra. Esa es la iglesia de Cristo, la que Él llamó para ser partícipe de su reino. En Mateo 18, versículo 17, vamos a encontrar algo muy interesante. La iglesia son las personas, no el edificio. Esto es muy importante porque escuchamos a veces a muchas personas decir, vamos a la iglesia.
vamos a la iglesia. Pero, hermanos, ¿qué es la iglesia? No es en sí la estructura, el cemento, las bancas. ¿Qué realmente es la iglesia? La iglesia bíblica son las personas. Esa es la iglesia bíblica. Vamos a ir a Mateo 18, verso 17. Dice la palabra de Dios: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso dice Mateo 18, versículo 17. ¿Qué significa esto? Cuando dice, dilo a la iglesia, evidentemente, usted no le puede hablar a las paredes. Usted le tiene que hablar a las personas. Dilo a la iglesia es, díselo a los creyentes. De hecho, el mismo texto dice, y si no oyere a la iglesia, es decir, a los creyentes, entonces tenlo por gentil y publicano. La iglesia bíblica son las personas. Si usted le dice, vamos a la iglesia, pero esa persona está diciendo, vamos a ese lugar, vamos a ese templo, a esa casa de oración. Usted tiene que entender que realmente esa no es la iglesia. La iglesia no es una estructura de cemento o de madera. La iglesia son las personas. Y la iglesia de Cristo, hermanos, puede estar reunida en cualquier lugar. En cualquier lugar. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Las paredes no pueden sentir temor, ¿cierto? Vino temor sobre toda la iglesia. La Biblia presenta que la iglesia son personas. Las personas sí pueden sentir temor. Entonces, de esa manera podemos entender que la iglesia son las personas, no el edificio. Vamos a seguir en este punto. Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Nuevamente vemos que la Biblia presenta que la iglesia son las personas. Eso es lo que la Biblia presenta. Aquí vemos que Herodes tomó a los cristianos de esa época para maltratarles. La iglesia fue maltratada. En el mismo libro, Hechos 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Y dónde estaba esa iglesia? Entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. Hermanos, la iglesia son las personas. Hoy día se está enseñando algo que es equivocado. Entonces le dicen a usted que si usted no pertenece a una institución, si usted no va a un lugar específico, entonces usted ya no es parte de la iglesia. Pero eso es falso a la luz de las Escrituras, porque la iglesia son las almas, son las personas, según las Escrituras, según Dios en su palabra. Como protestantes, hoy debemos protestar contra lo que se está predicando respecto a la iglesia. Se está enseñando que la iglesia es el lugar, no las personas. Y hermano y hermana, usted mismo puede darse cuenta a la luz de las Escrituras que la iglesia no es el lugar, no es la estructura de cemento o de madera. La iglesia son las personas. Eso es lo que Dios piensa en su palabra y hoy debemos de entenderlo correctamente. Sigamos. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Él persiguió a la iglesia, porque la iglesia son las personas, estaban huyendo de la persecución en esa época. Y el apóstol, antes de ser apóstol, perseguía a la iglesia de Cristo, perseguía al pueblo de Cristo. De ahí que diga, perseguí a la iglesia. En el mismo libro, bueno, en el libro de Hechos más bien, capítulo 8, verso 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces la iglesia sufrió una persecución en esa época, y esa persecución fue precisamente contra los cristianos, contra los hijos de Dios, las personas que se habían sujetado a la cabeza, que es Jesucristo, que habían sido llamados para ser justificados, glorificados y partícipes de la comunión con el Hijo Jesucristo. Esa era la condición para ser parte de la iglesia de Cristo en aquella época. Y hoy día los papeles se han cambiado. Hoy día, para ser parte de una iglesia necesitas entonces inscribirte en un libro. Hoy día necesitas, aportar cierta cantidad de dinero para ser parte de una asociación o X o Y. Hoy día necesitas tantas cosas para ser parte de una iglesia, pero a la luz de la Biblia lo que usted necesitaba era ser parte del Señor Jesucristo, aceptarlo como su Señor y Salvador, participar en la justificación, poniendo su fe en Jesucristo, siguiendo la doctrina de Cristo, y finalmente eso te iba a acarrear en aquella época una persecución contra las personas que así pensaban. La iglesia entonces es, o más bien son, las personas que han seguido a Cristo Jesús. Eso es lo que enseña las Escrituras. En el libro de Hechos 12:5 nos dice la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén, amén. La iglesia estaba orando por el apóstol Pedro. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia sufría, hermanos y hermanas, porque la iglesia son las almas. La iglesia son todos aquellos que han seguido a Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Y esta iglesia, ¿cómo se mantiene unida en tanta diversidad, se puede decir, culturas distintas? ¿Cómo se puede mantener unida? Vamos a ver un poquito de eso. En el libro de Gálatas, Gálatas 3, versículo 26 y 28. Así dice la palabra de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se mantiene unida? Se mantiene unida a través de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y cuando estás en Jesucristo, la Biblia dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mi hermano, para mantenernos unidos a la iglesia de Cristo, lo que tenemos que tener es la fe puesta en el Hijo de Dios. Pero hoy día, para ser parte de la iglesia, para mantenerte unido, te dicen muchas cosas. No importa si hay apostasía, debes de mantenerte unido. No, lo que te mantiene unido a la iglesia de Cristo debes de ser a la fe en el Hijo de Dios. Verdaderamente la fe en el Hijo de Dios. Eso va a hacer que seas uno en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28.
Sigamos. En Efesios 4:15 dice la palabra de Dios, hablando de esta unión. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo, ¿qué cosa? La verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que me mantiene unido a la iglesia de Cristo? La verdad. Seguir la verdad que Cristo ha enseñado a esta iglesia, que Cristo enseñó a todo aquel que se sujeta a Él, que es la cabeza. Entonces, lo que me mantiene unido a la iglesia es seguir la verdad por amor. Y eso va a hacer que yo crezca espiritualmente, porque voy a estar sujeto a la cabeza, que es Jesucristo. Esto es lo que Dios piensa, hermano. Hay que derribar los preconceptos. Los preconceptos son muchos. Hoy día se enseñan muchas cosas que no están en la Biblia y la gente solamente lo cree. Pero cuando vamos a la Biblia, descubrimos lo contrario. Lo contrario. Cristo va a hacer que crezcas espiritualmente si sigues la verdad. Si sigues la verdad. No solamente la verdad en amor. Y al hacerlo, entonces crecerás. En aquel que es la cabeza. Este es Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, aquí vamos a ver cómo es que se mantiene unida la iglesia de Cristo. Vamos a ver, dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Verso 3, solícitos en guardar la unidad, noten ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad debe de existir en el Espíritu, o la unidad del Espíritu. Hermanos, hoy día están hablando de una unidad, un sistema ecuménico mundial de todas las iglesias, pero esa unidad no es del Espíritu, porque el Espíritu nos conduce a toda la verdad, justicia y juicio, dice la Biblia. Entonces, debemos de estar unidos por el Espíritu y no unidos por instituciones que están haciendo lazos ecuménicos con sistemas corruptos. Aquí vamos viendo cómo es que la iglesia se mantiene unida. La iglesia que Cristo fundó. Sigue en Efesios 4:4. Dice, un cuerpo, vean cómo se mantiene unida, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unión del espíritu se basa en tener un cuerpo, en tener el espíritu, en tener un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, la unidad no se basa en que nos mantengamos unidos a sistemas, instituciones, sino que la unidad se basa en el Espíritu. Y ese Espíritu nos mantiene en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. La iglesia son los llamados de afuera que han sido llamados para ser justificados, que han sido llamados para ser parte de la comunión con Cristo, que han sido llamados para ser parte del reino de Cristo y de su gloria. Esa es la iglesia de Cristo, el cuerpo orgánico, por eso es un cuerpo. Dice un cuerpo, un espíritu. Dios quiere que tengamos su espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. Entonces, estos son principios bíblicos
que son establecidos. Si estás en ellos, entonces estás por el camino correcto y estás en la iglesia de Cristo. Amén. Así que, hermanos, está claro qué es la iglesia. La iglesia son las almas que han seguido la fe en el Hijo de Dios, por lo tanto son parte de un cuerpo en el Espíritu a través de la fe en aquel Señor y Salvador, Jesucristo. Bien, entonces, ¿cómo se mantiene unida la iglesia, el cuerpo de Cristo? A través de tener un Dios y Padre de todos, un Señor, el Señor Jesucristo, en el Espíritu, seguir la verdad en amor, tener la fe puesta en el Hijo de Dios, a través del bautismo. El bautismo es bíblico, y de su cuerpo, que es todos aquellos que han seguido al Señor, que han sido llamados del mundo hacia el reino del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que la Biblia habla en su palabra. ¿Dónde se reunía la iglesia de Cristo en aquella época? Romanos 16, versículo 23, dice la palabra de Dios. Romanos 16, versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, el hermano Cuarto. Hermanos, aquí vemos que había un hombre que hospedaba al apóstol Pablo y también al resto de la iglesia en su casa. Pero dice más. Vamos al libro de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Hermanos, la iglesia estaba en la casa. Se reunían en las casas. El comentario bíblico adventista, hablando de 1 Corintios 6, 19, dice: los primeros cristianos se reunían en casas de familia. No hubo templos hasta fines del siglo II. Recordemos, hermanos, que el templo que existía en esa época era el templo judío. Y ese templo había quedado sin la presencia de Jesucristo. Cuando fue expulsado Cristo del templo, Jesús les dijo que esa casa de oración, ese templo, iba a quedar sin su presencia, vacío. Entonces, ya no era importante el templo. Ahora Cristo le hablaba a la gente, según Juan capítulo 4, la mujer samaritana. La mujer decía, es que los judíos dicen que hay que adorar en este monte. Más bien los samaritanos decían, hay que adorar en este monte, y los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, en el templo. Y Jesús le dice, créeme, mujer, que la hora viene y la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén, es decir, ni en el templo, adoraréis al Padre. Más bien, llega la hora, y la hora es cuando le adoraréis al Padre aplica la palabra ya no es en el monte, ya no es en Jerusalén, en el templo, ahora es en espíritu y en verdad. Entonces, ya Cristo no iba a utilizar ese templo judío para adoración, lo iba a utilizar ya más bien iba a quedar vacío sin su presencia. El templo de Dios pasó a ser la iglesia. Por eso dice Corintios 6 que nosotros somos, hablando de la iglesia, el templo de Dios. El templo de Dios. Entonces Dios tiene un templo, sí, pero somos nosotros, es la iglesia. Ya no es el templo judío que fue destruido en el año 70. Ya no es ese templo. Ahora somos nosotros. Y donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Cristo, esa es su iglesia, porque la presencia de Dios está en su medio. ¿Ven? Entonces,
Las casas en aquella época funcionaban como iglesia. Se reunían en las casas para orar, para estudiar la palabra de Dios. Y en el templo había muchas personas sinceras en esa época, en la época del apóstol Pablo, de los apóstoles en sí. Y ellos aprovechaban para ir a predicarles a estas personas hasta que fue destruido en el año 70. Sigamos, la palabra de Dios tiene más para decirnos en este sentido. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La iglesia de su casa. Ahí había una iglesia. Recordemos que el apóstol Saulo en su época, más bien era Saulo antes de ser apóstol, perseguía a la iglesia, entraba casa por casa sacando a los hermanos que estaban ahí, porque la iglesia estaba en casas. El libro de Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y ¿qué estaban haciendo? La iglesia de Cristo, orando. Así que la iglesia se reunía en las casas. Y hermanos, así va a terminar. Es decir, los templos hoy se han convertido en un lugar que no es apto para estar. Los templos de hoy están pervertidos. Las instituciones se han pervertido. Así que la palabra de Dios nos dice que la iglesia comenzó en las casas y va a terminar en esas condiciones. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Note que dice la iglesia que está en su casa. La casa no es la iglesia. Son las almas la iglesia. Entonces, esas almas, esas personas, se reunían en esa casa y por eso la Biblia dice la iglesia que está en su casa. Pero también pudo haberse reunido la iglesia, como la iglesia en la Edad Media, en cavernas, en las montañas, en cualquier otro lugar. Porque la iglesia, hermanos, no es el lugar, no es una casa, no es un templo. La iglesia son las almas, las personas que han sido llamados por Cristo Jesús. Bien, vamos a ver esto que es muy importante, el apóstol Pablo. Un gran apóstol, el apóstol que más escribió en todo el Nuevo Testamento. El libro de Hechos, capítulo 28, versos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Noten que el apóstol Pablo se alquiló una casita y fue, y ahí venían los hermanos, y entonces Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, dice abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué? Porque sabemos que los judíos en aquella época pues no le permitían a los apóstoles predicar abiertamente la verdad. Entonces el apóstol Pablo se alquiló su casita y entonces los hermanos llegaban y Pablo abiertamente y sin impedimentos les predicaba la palabra de Dios. Hoy día muchos hermanos de pronto dicen, mira, pero si no estás aquí en este lugar específico, no sos parte de la iglesia. No. También se puede alquilar una casa y pueden reunirse los hermanos. Eso lo hizo el apóstol Pablo y delante de los ojos de Dios es correcto. Claro está.
el apóstol Pablo enseñaba las Escrituras, enseñaba la verdad. De manera que el requisito para ser parte de la iglesia de Cristo es enseñar la verdad. La verdad. Su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice la Biblia. Bien, hermanos, está muy claro este estudio respecto a qué es la iglesia según las Escrituras. Vamos a ver un poquito más y vamos a ir finalizando. Esta es la primera parte. Luego lo retomaremos en los siguientes estudios sobre la organización de la iglesia. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 15. Y vamos a ver cómo Cristo organizó a la iglesia primitiva. Dice el verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Vemos entonces aquí que Cristo hizo el llamado. No hizo el llamado el Sanedrín, los jefes o los dirigentes de la iglesia organizada en aquella época. No, lo hizo Cristo directamente a través de su palabra, el llamado de él. Dice la Escritura que él los llamó, según el verso 14, para que predicaran, para que tuvieran autoridad, verso 15, de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Entonces el llamado de Cristo a estas personas fue que fueran médicos misioneros, es decir, que tuvieran ese poder de predicar, que es la obra misionera, y autoridad para sanar enfermedades, no solamente físicas, sino también espirituales, porque dice para echar fuera demonios. Entonces vemos que Cristo hizo un llamado directamente a sus discípulos, a los hombres, a los pescadores, y estos hombres sencillos no habían pasado por la escuela de los profetas, no habían pasado por la teología de los escribas y fariseos, sino que estos habían venido precisamente, algunos del campo, otros de la pesca, eran hombres sencillos, y Dios los utilizó para hacer su obra. Vemos claramente, la iglesia fue organizada por laicos, por gente común y silvestre, preparada, eso sí, según el Señor, por su espíritu, por su presencia, por su palabra, por la verdad, para esta obra maravillosa de predicar el evangelio y de ayudar a las personas para la sanidad tanto física como espiritual. Así Cristo organizó a la iglesia primitiva, a la iglesia que él fundó y que se debe mantener en el tiempo por aquellos que están enseñando la verdad. Vamos a Marcos 6, 7. Es un poco parecido al a los textos anteriores, pero vemos algo interesante ahí. Marcos 6, versículo 7, y vamos a ver. Dice el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cristo los envió de 2 en 2, es decir, en parejas, a predicar, a enseñar. Verso 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ven el método: ungimiento con aceite, predicación del evangelio, iban de 2 en 2. Eso hizo Cristo. ¿Por qué esto no lo hicieron los sacerdotes, los escribas, los fariseos? ¿Por qué ellos no tomaron esa decisión, hermanos? Porque ellos se habían olvidado de hacer esto. Ellos se olvidaron del propósito por el cual fueron llamados. Y entonces Cristo toma lo necio del mundo para hacer su obra. Así fue establecida la iglesia primitiva. Fue establecida por hombres que según la sociedad, según el propio liderazgo de la época, eran necios,
Eran hombres iletrados, eran hombres no preparados teológicamente, pero Dios los tomó para su obra, para hacer su gran obra. La iglesia fue establecida por laicos, no por teólogos, no por doctores de la ley, sino por laicos, gente sencilla del campo, de los pueblos, para hacer la gran obra que hoy día podemos ver reflejada en muchos de nosotros. En Mateo, vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 36 y 37, dice el Señor Jesucristo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuáles fueron los obreros? Los discípulos de Cristo eran los obreros, eran los apóstoles. Él vio que la mies era mucha, mas los obreros eran pocos. De manera que el trabajo de predicar, de enseñar, de instruir, de ir a buscar a las ovejas, de apacentarlas, no fue hecho por aquellos escribas y fariseos, por los dirigentes de la propia congregación, de la propia iglesia de la época de Israel, del Sanedrín. Lo tuvieron que hacer otros. Y la mies es mucha, dijo Cristo. Y los obreros, los que de verdad estaban predicando, eran pocos. Así fue establecida la iglesia de Cristo por misioneros, por personas que dejaron todo por hacer la obra del Señor. Y hermanos, aquí vamos a entrar, sí, en la recta final, pero quiero que ustedes capten algo muy importante. Esto que acabamos de leer anteriormente es una profecía de Ezequiel capítulo 34. Vamos a leerlo. Si ustedes gustan en sus casas, pueden tomar la Biblia y leerlo todo el capítulo. Es una profecía que se cumplió con los apóstoles cuando Cristo los envió a predicar. ¿Por qué Cristo tomó esa decisión? Me adelanto en decirles. Porque los escribas y fariseos, que eran los pastores de Israel, que eran los encargados de dirigir al pueblo, hermanos, no lo hicieron. Y Cristo ahora tuvo que ir él mismo, con su espíritu, con sus seguidores, a buscar esas ovejas. Vamos a ver. Ezequiel 34, versículo 9, dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Se acabó. Para Cristo se acabó. El ministerio pastoral de Israel en la época, el Sanedrín, los escribas y fariseos, se acabó. Ellos no cuidaron las ovejas. Entonces Cristo dijo, yo quito mis ovejas. Ya ustedes no la van a apacentar más, ni ustedes se van a apacentar a sí mismos. Se acabó. El ministerio pastoral del pueblo de Israel, del Sanedrín, de los escribas y fariseos, de los dirigentes de la época, quedó obsoleto. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 11. Porque así ha dicho el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién iba a buscar a sus ovejas? El propio pastor. Ya el propio pastor, que es Jesucristo, ya no iba a confiar en el ministerio pastoral de los dirigentes de Israel. Ya no. Entonces, él mismo iba a hacerlo. El verso 11 dice, como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré
de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Las ovejas de Cristo fueron esparcidas, hermanos. Hasta el día de hoy están siendo esparcidas y Cristo, el pastor, está yendo por ellas. Y yendo por ellas. Y el redil de Cristo es el granero celestial. Es el cielo mismo. Y Cristo pronto va a recoger a sus ovejas del nublado y de la oscuridad en que están. Gloria a Dios, nosotros somos ovejas de su prado, dice la Biblia. Sigamos, versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Hermanos, vean qué increíble el amor de Cristo. Él mismo va a buscar sus ovejas. Él mismo las va a traer. Él mismo las va a apacentar. Recordemos que estos términos o esta palabra también es espiritual. Cristo está trayendo a su pueblo para ser parte de su reino, para ser parte del cielo mismo, de la salvación. Cristo es el pastor de esas ovejas. En buenos pastos, verso 34, las apacentaré. Y en los montes altos de Israel. Recordemos que Israel, hermanos y hermanas, Israel es el pueblo fiel, es el pueblo que ha seguido a Cristo. También recordemos que había un Israel que se rebeló contra Dios. Pero también había un Israel que amaba a Cristo, el Israel de Dios, le llama la Biblia. De manera que tenemos un grupo de creyentes rebeldes y tenemos un grupo de creyentes fieles. Cristo va a apacentar a su pueblo en los montes altos de Israel. Ahí estará su aprisco, es decir, el Israel fiel. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Hermanos, aquí Cristo está hablando de la futura y gloriosa venida de Él, donde estaremos todos bajo un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva en ese país hermoso, donde la capital va a ser Jerusalén, donde el pueblo de Dios es llamado Israel. Ahí en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Verso 15. Y yo, es decir, no otro, y yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré el aprisco, dice el Señor. Así que Cristo está, desde que fundó la iglesia primitiva, está Él mismo, a través de sus discípulos, a través del Espíritu Santo en sus discípulos, está buscando a las ovejas que han sido esparcidas, para que finalmente sea un solo pastor y un solo redil. De ahí que el texto diga en San Juan, vamos a San Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora Cristo está buscándote. Y ahora tienes que tener tu fe puesta en Jesucristo para ser salvo, para ser parte de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que es la iglesia que ha sido llamada para ser justificada, para tener comunión con su Hijo, para seguir la verdad en el amor, para sujetarse la cabeza que es Cristo Jesús. Esa iglesia es un cuerpo. Esa iglesia son almas. Es algo orgánico que crece cada día. Esa iglesia es usted, si ha puesto su fe en el Hijo de Dios. Por eso en Mateo 16, verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo estableció la iglesia sobre
Él es el cimiento de la iglesia de Cristo. Y esa iglesia que está fundada en Jesucristo, las puertas del Hades, es decir, las puertas de la sepultura, del terror, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Esa iglesia va a triunfar, hermano y hermana. Esa iglesia, pese a todas las persecuciones y todos los problemas que existen en este mundo, esta iglesia va a triunfar, que es la iglesia de Cristo Jesús, la que está sobre la roca. Terminamos en este estudio la primera parte. Quiero terminar con esto. Dios tiene una iglesia. Esa iglesia es organizada porque está sujeta a Cristo. Y quiero cerrar con esta definición para el siguiente estudio, la parte 2 de este tema. Una organización, según el griego, es la palabra organon. Y dice que es un grupo de personas enfocadas en un objetivo común a lograr. Una organización solo puede funcionar y ser real entre las personas que la componen. Hermanos, Cristo quiere que seas parte de su iglesia. Cristo quiere que trabajes en un objetivo en común para lograr. Para lograr ¿qué? La salvación suya y de otros. Cristo quiere que comiences a tener la fe en el Hijo de Dios. Y Él te va a dar dones y talentos para que otros puedan ser salvos. Te invito a ser parte de la iglesia de Cristo. Te invito a ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo que es desconocido, porque solamente Dios los reconoce. Dios sabe quién es su iglesia. La iglesia de Cristo es aquella que ha sido justificada por Jesús, que ha sido salva por Jesucristo, que se sujeta a su Señor. Hermano, hermana, de cualquier credo, religión, te invito a ser parte de esa iglesia. Te invito a ser fiel a lo que Cristo ha dicho en su palabra, a poner su fe en el Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante, el Señor te va a guiar, porque la Biblia dice que Él es el buen pastor. La Biblia enseña que Él mismo te está buscando para que alcances la salvación. Él mismo está tomando el control de todo, porque al pueblo, a los dirigentes que Él puso, ya no están trabajando para eso. Y Él mismo está haciéndolo. Entonces, su Espíritu está tocando el corazón de aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que quieran en esta última hora ser salvos. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos próximamente. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.